Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual de su santidad el Papa Francisco. Capítulo 2. Dos sutiles enemigos de la santidad. Hay dos falsificaciones de la santidad, el gnosticismo y el pelagianismo. Estas, en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. El gnosticismo actual. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón y de sus propios sentimientos, una mente sin Dios y sin carne. Lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. También es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo, una doctrina sin misterio. El gnosticismo considera que su propia visión de la realidad es la perfección, se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. La realidad es que Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, como Él lo quiere, los límites de la razón. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. En la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana, que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra de Dios, porque se aprende para vivir. La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, porque así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemigo. El pelagianismo actual. El poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios, y que Él nos amó primero. Una voluntad sin humildad. En el fondo, los pelagianos solo confían en sus propias fuerzas. Se pretende ignorar que no todos pueden todo, y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia, como decía Santo Tomás. En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. La gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. La amistad con Dios solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea. La Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque si no tengo caridad, no soy nada. Los nuevos pelagianos. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación, para no hacer pesada la vida a los fieles. El resumen de la ley. Existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto y motivo. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. Que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Por eso exhorto, dice el Papa, a cada uno a preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en nuestra vida.